Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Y necesita más de ti. Gracias, Señor. En esta hora declaramos nuestra necesidad de ti, Señor. Y Padre, estamos conscientes de que cambiar en nuestro interior, Dios, es factible cuando tenemos la asistencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, que no tenemos nosotros la capacidad por mano propia de cambio. Nuestros esfuerzos a ese nivel se pueden quedar estériles, vacíos, sin fruto. Es por eso, Señor, que te buscamos cada día para que tú nos ayudes y que podamos, Señor, someter a ti todas las áreas de nuestra vida, buscando que en aquello, Señor, donde precisamos fortaleza, guianza, podamos ser asistidos por tu Espíritu, Señor. En aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos cambio, transformación. Padre, que tu presencia genere un cambio en nosotros. Dios, que estemos en un proceso franco, dispuesto, de maduración,
de crecimiento espiritual, de transformación de nuestra vida. Señor, ya no quiero ser igual. Hermano y hermana, hagamos esta declaración frente a Dios. Digámosle, ya no quiero ser igual. Padre, te necesitamos. Te necesitamos. Señor, estamos conscientes de que muchas cosas alrededor de nosotros tomarían otra forma si nosotros nos sometemos a ese cambio tuyo. Estamos conscientes también que muchas cosas, Dios, alrededor nuestro no se transforman porque nosotros hemos impedido que tu mano logre cambio personal en nosotros. Y Señor, aún pidiéndote, algunas cosas no cambian porque nosotros no hemos cambiado. Ha sido nuestra oración desde el comienzo de este año, un año de nuevos diseños. Señor, que ese nuevo diseño comience en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver, de hablar, de percibir, de sentir. Un nuevo diseño, Señor, en nuestro hombre interior. Que se genere un cambio, una transformación que nos permita pensar diferente, hablar diferente, conducirnos en forma diferente, Señor. Y Padre, esa diferencia hará diferencia. Esa diferencia en nosotros hará diferencia en otros. Esa diferencia en nosotros hará que el entorno sea diferente. Esa diferencia en nosotros hará que el fruto en nuestra vida sea diferente. Padre, algunos de nosotros tenemos el resultado de lo que hemos sembrado. Tu palabra dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y Padre, si hasta aquí hemos sembrado mal, Dios, que podamos convertir este momento en un momento de conciencia y de rectificación, de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, Señor. Uno puede advertir si alguien está verdaderamente arrepentido cuando hay cambio de dirección. Iba esa persona en una ruta, hacía las cosas de cierta manera y ahora uno ve, no que dice, sino que hace las cosas diferentes. Padre, que de manera franca podamos nosotros admitir lo que no pudiese estar bien en nuestra vida y que esa determinación nos haga dar paso de cambio. Ir en una dirección diferente, Señor. Ir en pos de tu voluntad y de tu propósito que genere transformación, frutos y resultados diferentes. Padre, yo oro para que hoy sea el punto de partida para muchos de nosotros. Y Señor, que este punto de partida genere cambio, genere transformación y genere cosas diferentes para nuestra vida. Que podamos ver, Señor, en el corto y en el largo plazo el resultado de nuestra oración, de nuestra consagración y nuestra decisión de hoy de cambiar. Gracias, Señor, que es tu Espíritu el que nos hace conscientes de la necesidad de cambio y es tu Espíritu el que nos da la fuerza, la convicción de ese cambio. Es tu Espíritu el que nos sostiene, Señor, para poder mantener nuestra decisión en el tiempo y sin importar las circunstancias que vivamos, para estar firmes y sólidos en la determinación de cambio. Que tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, haga obra de transformación, de conciencia y de cambio permanente en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, nos negamos a ser agua estancada, a ser, Señor, una higuera con hojas, mas sin fruto. Señor, nos negamos a ser una especie de desierto. Dios, proclamamos sobre nuestra vida
Señor, el cambio, la transformación que genere fruto y fruto en abundancia. Señor, que aquello que emprendamos, aquello que decidamos, aquello que hagamos, aquello en lo que estamos, Señor, en la presencia nuestra transformada, nuestra vida transformada, genere transformación en nuestro entorno. Y Señor, el toque de la presencia nuestra, que significa presencia tuya en cualquier contexto, signifique que eso genere fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Celebramos tus bendiciones sobre nosotros y tus cuidados. Gracias. Y así rendidos a ti, Señor, consagrados a ti. Señor, siempre nuestra oración por aquellos que precisan de tu sanidad en esta mañana. Señor, en nuestra mente, el nombre de familias, de personas, de hermanos en la fe que necesitan sanidad en esta mañana. Y Señor, los colocamos delante de ti. Hermano y hermana, con fe, con convicción, pon delante del Señor tu petición. Tu petición. Y pon delante del Señor aquellas personas que precisan sanidad en este momento. Di sus nombres allí en tu lugar privado de oración. Emite sus nombres delante del Señor para que sea proclamado sobre ellos el bienestar y la sanidad que viene de la mano del Señor. En el acuerdo de esta hora entre nosotros proclamamos sanidad alcanzando esas vidas en el nombre de Jesús. Que de nuestra petición se desprendan gratitudes en función de ver a Dios operar el milagro que sana, que salva, que restaura, que preserva, que cambia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, esta palabra es lanzada a cada persona que está necesitada. Y llega esta palabra de nuestra oración a quienes están en los hospitales, Señor, en cuidados intensivos. Dios, que el milagro tuyo les sane y les saque de esa condición de necesidad. En el nombre de Jesús. Y Padre, aquellos que están en sus hogares siendo atendidos por COVID o por otro tipo de enfermedad, reciban también la sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos que están frente a la necesidad de cirugías, de intervenciones quirúrgicas en ambientes de hospital, Dios, en el nombre de Jesús, de igual manera, pido que esas personas entren y salgan bien en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, que esta palabra corra trayendo sanidad y trayendo salvación a aquel que lo necesita. Y Padre, reprendemos este espíritu de muerte en nuestra nación. Reprendemos las pretensiones del mal de destruir las vidas en el nombre de Jesús. Y reprendemos, puestos de acuerdo, este espíritu de enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús y quebrantamos la enfermedad. Que sea limpia nuestra nación en forma milagrosa, que sea limpia nuestra nación en forma portentosa, Señor, por tu mano en el nombre de Jesús. Un cerco miramos por el Espíritu alrededor de nuestra nación, preservándola. Ángeles del Señor visitando nuestra nación para limpiar nuestro cielo, nuestra tierra de toda forma de enfermedad y de maldición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, que los esfuerzos que se hacen sean esfuerzos hechos a la luz de tu voluntad y de tu propósito, no a la luz del capricho humano, sino a la luz
de tu voluntad y de tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Visita nuestra vida, visita nuestras familias, visita nuestros hogares, visita nuestra iglesia, visita nuestra nación, visítanos poderosa y milagrosamente, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Que se suelten esas palabras de vida. Aquel que está desanimado, desalentado, en el nombre de Jesús, reciba palabras de vida que animen su espíritu. Toda depresión es quebrantada en esta hora y venga el aliento del Señor para traer fuerza, una fuerza renovada, una convicción fortalecida en el nombre de Jesús. Aquel que se encuentra en una condición de postración espiritual o física sea levantado poderosamente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Digamos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Padre, recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Dejemos, hermanos y hermanas, que el Espíritu de Dios alcance nuestra vida en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Qué bueno saludarles esta mañana. Contento de estar con ustedes un día más acá en el devocional. Escriba ahí el devocional. Escríbanlo, el devocional. Este tiempo especial que, como hemos ya compartido, se convertirá en una más de nuestras celebraciones. A partir del primer domingo del próximo mes de junio, estaremos ya lunes a lunes a las 5:30 de la mañana como parte de nuestras celebraciones de fin de semana. Tendremos una celebración más. Bendito Dios, que avanzamos. Este es un año de nuevos diseños y estamos avanzando y dando paso a el devocional en forma presencial como una celebración más. También les digo, los días de la semana seguiremos con este formato, pero el día lunes, todos los lunes comenzando la semana, qué mejor momento para llegar, poner la semana en manos del Señor, comenzar así la semana, estar juntos presencialmente con una dinámica diferente de celebración y luego cada día siempre a las 5 de la mañana. El lunes será a las 5:30 por las indicaciones de las autoridades, que es a partir de esa hora que nos podemos estar movilizando. Así es que 5:30 de la mañana, todos los lunes, una celebración más. Anótelo de esa manera. Nuestra iglesia tendrá una celebración más a través del devocional en una dinámica presencial. Muy bien, les invito ahora también, como siempre, a que le demos compartir a la transmisión. Sabe, me escriben algunas personas y me dicen que se conectaron al devocional a través de la invitación que alguien les ha hecho. Personas incluso a través del tiempo devocional están comenzando a ser parte de nuestra iglesia. Personas que no eran parte de nuestra iglesia ahora están comenzando a ser parte de nuestra iglesia a través de este tiempo especial. Así es que a darle compartir, por favor, sin pereza, no, con ánimo este día, a darle compartir y déjese utilizar por Dios de esa manera. Muy bien, si ya lo ha hecho, perfecto.
Estamos en nuestra caminata, recorrido por la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en Galacia, a los Gálatas. Hoy el capítulo 3 nos ocupa en lectura y en reflexión. Muy bien, espero que estén listos ahí. Yo tengo ya mi Biblia en físico, aquí a la mano, para poder compartir con ustedes. Capítulo 3. Leo y luego entonces reflexionamos. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos por medio de sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. La fe dice que es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu prometido. La ley y las promesas de Dios, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés.
porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Bendito Dios, bendito Dios. Poderoso esto que hemos leído en esta oportunidad. Y cómo el Evangelio, dice Pablo, alcanza a los gentiles, y cómo en el corazón de Dios la promesa de salvación para la humanidad entregada a Abraham no es anulada por la ley. Esa ley que se entregó a Moisés después, un poco más de 400 años después de haberle dicho Dios a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en la mente de Dios estaba Honduras también, y estábamos nosotros, como gentiles, como no judíos. Y con la ley no se anuló esa promesa. Al contrario, la ley afirmó esa promesa, porque la ley lo único que hizo fue indicarnos que no podíamos cumplirla y que necesitábamos de un Salvador. Y luego se inauguró, dice Pablo, el camino de la fe que nos lleva a Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Y por la fe nosotros, al igual que los judíos, son hijos de Abraham. Nosotros por la fe somos también hijos de Abraham. De dos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, hizo un solo pueblo, dice la Biblia. Bendito Dios. Poderoso mensaje en este capítulo 3. En realidad, esta carta, la carta de nuestra libertad en Cristo, la carta a los Gálatas, es toda una bendición. Muy bien, ahora entonces démosle reflexión a este capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Yo me preparo acá, le bajo un poco la música
Y entonces me dispongo a que hagamos nuestra reflexión. Y quiero que la hagamos en base a esta propuesta de tema. Cristo nos ha rescatado. Escríbalo ahí. Cristo nos ha rescatado. Rescatado. Escriba, ese es nuestro tema. Cristo nos ha rescatado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo nos ha rescatado a cada uno de nosotros? Que hemos puesto nuestra fe en Él, que le hemos recibido a Él como nuestro Salvador. Eso tiene un significado profundo para nosotros, un significado importante para nosotros, algo que debemos tener en mente y en corazón siempre, de forma permanente. Cristo nos ha rescatado. Dice el versículo 13 de este capítulo 3 precisamente eso. Es una afirmación poderosa esta. Dice, pero Cristo nos ha rescatado. Vuelvo a insistir, hermanos, porque es la insistencia de esta carta a los Gálatas. No es tu obra, no es tu acción, no es tu voluntad propia. No, es Cristo, la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, lo que nos ha rescatado. ¿Qué significa eso? Contestemos esa pregunta a la luz de dos versículos de este capítulo 3, el versículo 13 y el versículo 14. En primer lugar, que Cristo nos ha rescatado significa que hemos sido librados de la maldición. Hemos sido librados de la maldición. Escriba ahí. El ser rescatado por Cristo es ser librado de maldición. De maldición. Dice el versículo 13, después que arranca afirmando, pero Cristo nos ha rescatado, dice de forma siguiente, de la maldición dictada en la ley. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. En esa ley hay mandamientos y la misma ley indica que el que no cumple esos mandamientos está bajo maldición, bajo maldición. Entonces, Cristo vino a rescatarnos de la maldición de esa ley. Nosotros no vivimos bajo la ley de esos mandamientos, sino que vivimos bajo la gracia, bajo el favor que Dios nos ha entregado a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hemos sido rescatados no solo de esa forma de maldición, sino de toda forma de maldición. Diga conmigo, de toda forma de maldición. Ahora que estamos en Cristo, se corta toda maldición generacional en nuestra vida. Se corta toda maldición que corre afectando nuestra vida, afectando la vida de nuestra familia. Toda maldición que como una herencia ha corrido en el ámbito familiar. Toda maldición que ha estado como una mala semilla y convirtiéndose en una planta que da fruto para mal, es quebrantada, es cortada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú das el paso hacia Cristo y se corta toda maldición. Tu historia es una historia nueva. La historia de tus hijos será una historia nueva. La historia de tu casa
es una historia nueva. La historia de tu familia es una historia nueva. Toda forma de desgracia, toda forma de mal, toda forma de maldición es cortada ahora que estás en Cristo Jesús. Eso no lo hace la ley por ti. Eso no lo haces tú a través solo de tu obra. Es lo que se logra a través del rescate de Cristo. Cristo nos rescató de la maldición. Cristo nos rescató de la maldición. Y la maldición es quebrantada en el nombre del Señor. Así es que dice el texto, verso 3 en la primera parte, que hemos sido rescatados de la maldición dictada por la ley o en la ley. En segundo lugar, ¿qué significa que Cristo nos ha rescatado? Significa que Cristo cargó con nuestro mal. Escriba, Cristo cargó con nuestro mal. No solo es que Cristo nos libró de la maldición al rescatarnos, es que Cristo literalmente cargó con nuestro mal. Ahora leamos lo que dice el verso 13 en la parte segunda. Dice, pero Cristo nos ha rescatado, leo la primera parte del verso 13, de la maldición dictada de la ley. Ya dijimos que entonces que ser rescatado significa ser librado de maldición. Y dice, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando fue colgado en la cruz. Ahí dice que se generó lo siguiente: cargó sobre sí la maldición, nuevamente, pero note usted, de nuestras fechorías. ¿Qué significa? Que Cristo cargó con nuestro mal, tomó nuestro lugar, dice el verso 13. Hemos sido rescatados de la maldición y del mal que se desprende de nuestras acciones, de nuestras fechorías. Hermanos, no hay nada, escuche bien usted esto, no hay nada que hayamos hecho en tiempo pasado o en tiempo presente que Cristo no haya cargado ya en la cruz todas nuestras fechorías. Hay gente que me dice, pastor, yo me siento culpable por cosas que yo hice. Pastor, yo siento culpa, me siento condenado por cosas que yo hice. ¿Sabe qué significa eso? Que esa persona todavía no ha entendido que Cristo le rescató. Y no ha comprendido qué significa eso. Significa, en primer lugar, que la maldición producto de esas fechorías, Cristo la cortó. Y significa también que esas fechorías que esa persona cometió, Cristo las cargó. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Él lo que hizo es tomó nuestro lugar. Diga ahí donde usted está: Cristo tomó mi lugar. Ese es el evangelio. ¿Cuánta gente carga con culpa? ¿Cuánta gente carga con condenación por cosas? ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a tratar de agradar a Dios con ciertas acciones. Comienzan a tratar de apaciguar su conciencia con ciertas acciones. Eso no te salva, eso no te redime, eso no te rescata. No es con indulgencias que nosotros podemos ser rescatados. No, es a través de lo que Cristo hizo. Él nos ha rescatado. Con eso, Él lo que logró es librarnos de la maldición y cargar con nuestro mal, con nuestras fechorías. ¿Qué fechorías has hecho tú? Pues Cristo, al venir a Cristo, tú reconoces entonces que Él cargó con eso, Él lo cargó, literalmente lo está diciendo la Biblia acá.
Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando fue colgado en la cruz, Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Entonces, no hay nada, hermanos, por muy grosero que sea, que Dios no lo pueda perdonar al acercarnos a Él a través de Jesús y recibir a través de Jesús el perdón de nuestros pecados. No hay pecados grandes o pecados pequeños. Pecado es pecado, el pecado nos separa de Dios y la única manera de poder saldar con esa cuenta es recibiendo a Jesús. Él fue colgado en esa cruz, tomando nuestro lugar para cargar con la maldición de nuestras fechorías. Y eso hay que predicarlo y hay que decírselo a la gente para que esa gente encuentre paz en este mensaje que le puede redimir y le puede cambiar. Y tú mismo encuentres paz también. Porque como digo, hay gente sentada en una iglesia mortificada por las fechorías que ha cometido. Cuando en Cristo pueden encontrar el perdón, porque ya Cristo cargó con la maldición de nuestras fechorías. Eso significa que a través de eso hemos sido nosotros rescatados. Hemos sido rescatados. En tercer lugar, también está esto otro. ¿Qué significa que Cristo nos ha rescatado? Es que somos bendecidos como Abraham fue bendecido también. Y nosotros, vea usted, venimos de dos contextos que se leyeron en el verso 13 primero. Uno, venimos del contexto de maldición y venimos del contexto de nuestros pecados y de nuestras fechorías. Entonces, al venir a Cristo, se corta esa maldición, se corta el efecto de ese pecado y pasamos entonces a otro contexto. El contexto es contexto de bendición, Pasamos de maldición a bendición. Diga conmigo, pasamos de maldición a bendición. Pasamos de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. Pasamos de estar bajo maldición a estar ahora en bendición. Y la bendición, la misma bendición que recibió Abraham, es tu bendición, es mi bendición. Dice el versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todos aquellos que no son judíos, que no somos judíos. Entonces somos gentiles. Entonces dice la Escritura que mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. La misma bendición. Entonces tú no puedes venir y decir, pastor, es que yo no estoy bendecido. Con la misma bendición que se le entregó a Abraham, es la misma bendición que se te entrega a ti también. Por medio de Cristo. Es que Cristo hace la diferencia. No es la ley, no son los mandamientos, no. Es Cristo el que hace la diferencia. Y al recibir a Cristo en el corazón, tú recibiste la misma bendición que se le entregó a Abraham. La misma, es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo. Diga, Dios me bendice, Dios me bendijo. Dice, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Así que tú no puedes decir, no, yo, porque sí, el pueblo de Israel, porque es un pueblo escogido, a él sí Dios lo bendice. Tú eres escogido por Dios. Tú eres pueblo de Dios. Y tú eres
bendecido por Dios con la misma bendición con que Dios bendijo a Abraham. Abraham se movía y se movía con la convicción de estar con la bendición de Dios. Tú te tienes que mover, tú tienes que hablar, tú tienes que pensar, tú tienes que dirigirte en todos sus asuntos con esa convicción. Estoy bajo la misma bendición de Abraham. Esa bendición me alcanza a mí por medio de Cristo, por medio de Cristo. Yo digo amén a eso. Yo digo amén. Mi familia vino de Palestina. Mi abuelo era palestino, el papá de mi mamá. Sí, no puedo pensar que soy bendecido por ese ramalazo que viene de ese lado. No. Yo soy bendecido porque Cristo está en mí. Y que por medio de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo tener la misma bendición que tuvo Abraham, que tiene un judío. Es la misma bendición que tengo yo. No por cumplir la ley, sino porque Cristo está en mí. Cristo está en mí, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi vida. Donde yo voy, va Cristo. Donde yo estoy, está Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Es por medio de Cristo. Entonces, ¿qué más significa que Cristo nos ha rescatado? Hemos dicho 3 cosas. 1, que hemos sido librados de la maldición. 2, que Cristo cargó con nuestro mal. 3, que tenemos la misma bendición que recibió Abraham. Literal, lo hemos leído acá. Y número 4, para ir concluyendo, el ser rescatado por Cristo significa que recibimos por la fe el Espíritu Santo. Recibimos por la fe el Espíritu Santo. Eso es glorioso, hermanos. El Espíritu Santo está aquí con nosotros en este momento. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Eso es glorioso. El Espíritu Santo. Eso no te lo puede dar la obra que tú haces. No te lo puede dar la letra. No te lo puede dar la filosofía, el estudio. Eso solo te lo da Dios. Y cuando Cristo nos rescató, aparte de librarnos de la maldición, del efecto de nuestras fechorías, y aparte de generar en nosotros la misma bendición que se generó para Abraham, entonces tenemos acceso nosotros a ser visitados, alcanzados y tener en nosotros la presencia del mismo Espíritu Santo. Eso significa Dios con nosotros y Dios en nosotros. Eso es lo glorioso del Evangelio, que Dios viene a morar en uno y el Espíritu Santo manifiesta su presencia en uno, acompañándolo, dirigiéndolo. El Espíritu Santo, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, enviaré a ustedes un consolador, Él los va a guiar siempre a toda verdad. Y mire usted cómo comienza el libro de los Hechos. Comienza con la visitación del Espíritu Santo a aquellos que estaban en el aposento alto. Entonces tenemos acceso al Espíritu Santo. Cuando tú no sabes qué hacer, tú puedes decir, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, dirígeme, dirígeme. Cuando tú te sientes abatido por algo, di, Espíritu Santo, dame fortaleza. Porque el Espíritu Santo está ahí, es el consolador. Te sientes abatido por una situación de pérdida, tú dices, Espíritu Santo, yo recibo la fortaleza, recibo el consuelo, recibo la paz. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Ya no es la vida en la fuerza propia, ya no es la vida en el esfuerzo propio, ya no es la vida en la obra propia, ya no es la vida en la carne, que lo vamos a ver también en uno de los pasajes de Gálatas. Es la vida en el Espíritu que te da la fuerza. Tú tienes que descubrir esa vida en el Espíritu que te da la fuerza.
para poder ser diferente, para poder comportarte en forma diferente. Ya no es tu fuerza, es la fuerza de Dios en ti, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al ser rescatados, queridos hermanos, recibimos por la fe el Espíritu Santo. Y eso no te lo puede dar la ley ni la obra, sino solo Dios. No solo Dios. Versículo 14, en la parte ahora segunda, dice lo siguiente: a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido para nosotros. O sea, por la fe se recibe el Espíritu Santo prometido a cada uno de nosotros. Y eso es bendición para nuestra vida. Eso significa, insisto, presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no estamos solos. En medio de esta pandemia, no estamos solos, tú no estás solo. Dios rodeándote ahí, la bendición del Señor, la maldición es cancelada, el resultado de tus fechorías ha sido completamente saldado y cancelado. La misma bendición de Abraham es la que tú tienes y tienes contigo el Espíritu Santo de Dios. Eso significa ser rescatados en Cristo, ser rescatados en Cristo y por Cristo. Bendito sea el Señor. Yo digo gloria a Dios. ¿Cuántos pueden escribir ahí y decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la bendición que tenemos en el Señor. Esta verdad, hermanos, esto que por eso Pablo les dice, ¿cómo ustedes pueden ser tan tontos, Gálatas? Que les hemos compartido esta verdad de una manera tan sencilla, como si ustedes hubiesen visto a Cristo que lo están crucificando. ¿Y cómo pueden cambiar ustedes, canjear esta verdad? Porque alguien viene y les dice que no, que ahora no pueden vivir en esta gracia, sino que tienen que vivir en la desgracia completa al estar obedeciendo a la ley y rituales de circuncidarse y hacerse todas estas cuestiones. ¿No se dan cuenta que Cristo los rescató? Hermanos, no nos damos cuenta que Cristo nos ha rescatado. Y con ese rescate Cristo cortó toda forma de maldición. Cristo cargó con nuestras fechorías. Cristo nos bendijo con la misma bendición que se le entregó a Abraham. Y el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, nos es entregado como un consolador y una compañía permanente mientras transitemos por este mundo. Bendito Dios. Yo digo gloria a Dios por eso. Y digo gracias Dios por entregarnos a Jesús y por una salvación tan grande. Gracias por esta carta que Pablo escribe a las iglesias en Galacia, que nos la escribe a nosotros en este tiempo para recordarnos que en Cristo tenemos libertad y tenemos bendición. Bendito Dios. Yo digo gloria a Dios por eso. Muy bien, vamos a orar y luego les entrego el texto y la declaración para este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que nos has rescatado. Con ello ha sido cortada toda maldición. En el nombre de Jesús, así lo proclamo. Sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos. Al ser rescatado, Señor, y al momento que fuiste colgado en la cruz, dice tu palabra, Señor, cargaste también con nuestras fechorías, con nuestros errores, con nuestras maldades, con nuestros pecados. Tú los cargaste. Porque eran esas fechorías, esos pecados, los que nos separaban de Dios. Tú los cargaste. Y hoy somos librados del efecto de ese pecado y del pecado mismo. Gracias. Gracias, Señor, que al ser rescatados
Señor, nos entregaste la misma bendición que le entregaste a Abraham antes de que la ley fuese entregada a Moisés. Le entregaste a Abraham bendición y le dijiste que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por la fe que Abraham practicó antes de tener la ley. Fe que nosotros practicamos después de tener la ley con nosotros. Conscientes de que la ley no nos salva, las obras no nos salvan, sino nuestra fe en Cristo. Fe en Cristo. Es por la fe. Nosotros creemos sin haber visto. Creemos. Eso es fe. Aceptar lo que tú hiciste por fe. Sin haber visto. Creyendo. Y gracias que hoy tenemos la bendición que tenía Abraham. Que nos movamos así. Y Señor, gracias también que tenemos el Espíritu Santo como un sello en nuestro interior. Tenemos las arras del Espíritu en nosotros. El sello. Nosotros hemos sido sellados no por el mal, hemos sido sellados por Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por eso, Señor. Gracias. Nuestra gratitud a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Digamos amén, digamos amén. Bendito Dios. Muy bien, ahora les entrego la declaración de este día. Ayer me dijeron que era el verso 20, pero no, era el verso 19, donde estaba la declaración de ayer. Hoy quiero que me digan dónde está esta declaración que vamos a hacer. Y ahora pertenezco a Cristo. Soy verdadero hijo. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Esa es la declaración para este día. Vamos a ver quién es el primero que le escribe. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Vamos a ver. Es larga la declaración, pero poderosa. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Les va a costar de repente encontrar esto. Así es. Sara Peñalba ya le escribió. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. También Lilian Castañeda. Cintia Aguilar también. Vamos a ver. CCI Ecatepec también. Yami Torres también ya escribió. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Virginia también ya escribió la declaración. Vamos a ver quién más escribe. Aquí está Letzia Almendares también. Dina Alonso también ya escribió. Muy bien. Belki Salgado también ya le escribió. Miriam Maldonado también ya escribió. Jennifer Argueta también. Noemí Arriaga también creo que ya escribió. Sí, vamos a ver. Suyapa Quesada también. Rosa Cerritos también. Silvia García también. Muy bien. Carmen Pineda también ya ha hecho la declaración. No me dicen todavía el versículo, es lo que les digo, es que Nenita Godoy también, Fanny Ochoa Melgen también, ya escribiendo la declaración. Es y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Rosa Maldonado también ya escribiendo la declaración. Marlene Mesa también. Claudia García. Muy bien.
¿Quién más? Rosario Portillo. Excelente. Tita Valdelomar. Igual. Y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. ¿Dónde está ese versículo? Salomón Reyes también, versículo 29. Así es. Carla Quesada me dice versículo 29. Así es, Marlene. Es el versículo 29. Correcto, es el versículo 29. Está en plural. Yo lo puse en singular aquí para que... No, me dicen el 26, Mireya, no, es el 29, correcto. Hansel y Kelly, 29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos. Entonces, yo lo puse, y ahora que pertenezco a Cristo, soy verdadero hijo. Excelente. Muy bien, ya son las 6 de la mañana. El sol ha salido intenso por acá. Son las 6 de la mañana. Qué bueno saludarles. Ana Muñoz dice versículo 29, correcto. Espero que haya sido de bendición hoy. ¿Han tenido bendición del Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido del Señor esta mañana? Veo a varios diciendo amén, Ya saben ustedes que nosotros decimos amén, ¿verdad? Siendo así, amén. Y recuerden que ahora que pertenecemos a Cristo, somos verdaderos hijos. Somos verdaderos hijos. Pastor Wilfredo está publicando la declaración de cada día y les pido que la pongamos. ¿Cómo se llama eso? Que uno lo anda en el chat ahí y lo anda en el... en vez de la foto que uno pone, ponga la declaración de cada día. Agárrela y póngala. Yo puse ayer la de ayer. Y hoy, una vez que ya el pastor Wilfredo la tenga lista, pongo entonces la de hoy también. Para cada día, en vez de tener que a veces tenemos otra cosa ahí, pongamos la declaración de cada día. Que cuando las personas se contacten con nosotros, lo que van a ver es la declaración que estamos haciendo. Esa palabra no regresa vacía. No regresa vacía. Muy bien. Gracias, queridos hermanos. Los bendigo. Hoy es jueves de grupos en hogares. Voy a estar compartiendo. Por favor, comuníquense conmigo. A mi número ahí escriban. Mándenme fotos de cómo están en los grupos ahí, en familia. Y compartamos ese momento que siempre es una bendición. Estamos también igual. Imagínense allá estudiando el Evangelio según San Mateo. Vamos a tener una lección muy especial. Así es que bueno, nadie puede decir es que no hay dónde encontrar algo de la Biblia. Pues tenemos el devocional, estamos con los grupos jueves a jueves, ya mañana arrancamos con las celebraciones, en fin, el obispo René está por las noches en Jesús 9:11, o sea, está también CCI Transformados, los miércoles, programa especial donde se aprende también. O sea, hermanos, bendito Dios, que aún en medio de la pandemia estamos ahí conectados. Muy bien, hoy les espero ya por la noche para que estemos juntos ahí desde su hogar, porque cada hogar es un grupo CCI. Muy bien, los quiero mucho. Cuídense, mañana Dios mediante también nos encontramos nuevamente acá en el devocional para seguir con este tiempo especial. Lectura y reflexión de la carta a los Gálatas. Bendiciones.